¿Ha reconocido usted todos y cada uno de sus asesinatos? Son más o menos un poquito más de 200, un poquito más de 200. Sí. 200 en 7 años. Menos, 6 años y medio. Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, era un infame asesino en serie y agresor colombiano. Se estima que podría haber cometido más de 300 crímenes en Colombia y en otros países como serían Ecuador y Venezuela. Fue condenado inicialmente a 1853 años de cárcel, la sentencia más alta en la historia de Colombia, pero posteriormente se redujo a 40 años debido a colaboración y buen comportamiento en prisión. Estuvo cumpliendo su condena en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, enfrentando problemas de salud incluyendo leucemia y cáncer de ojo. Su caso ha sido documentado en varios programas de televisión y sigue siendo recordado como uno de los peores criminales en la historia de Colombia. Bienvenidos, hoy diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Luis Alfredo Garavito Cubillos tuvo una infancia marcada por la adversidad y el abuso. Nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia, siendo el segundo de 7 hermanos. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era alcohólico, adúltero y se decía que era una persona abusiva, tanto físicamente como emocionalmente. También era estricto y bastante machista. Por otro lado, su madre, Rosa Delia Cubillos, era descrita como una mujer violenta que no brindaba el cariño y cuidado adecuado a sus hijos. Debido a las circunstancias familiares y al conflicto armado en Colombia en ese momento, la familia se mudó a Ceilán, Valle del Cauca, en el norte del país. Durante su infancia, Garavito fue testigo de peleas frecuentes entre sus padres, lo que creaba un entorno bastante propicio a la violencia. Su padre maltrataba física y verbalmente a la familia, y sus hijos eran a menudo testigos. Garavito afirmó haber sufrido incluso abuso físico, incluyendo haber sido atado a un árbol y golpeado con un machete desde edad temprana. Estas experiencias traumáticas en su entorno familiar y en su comunidad contribuyeron al desarrollo de problemas emocionales y de comportamientos violentos en su adolescencia y su posterior vida adulta. Garavito comenzó su carrera criminal en estafas y robos menores. Luego se involucró en actos más siniestros, incluyendo abuso y asesinatos, principalmente dirigidos a niños y adolescentes. Se cree que la serie de crímenes de Garavito empezó en la década de 1990 y se prolongó hasta su captura en el año 1999. Durante este periodo se estima que asesinó a más de 138 jóvenes, aunque la cifra real podría ser incluso mayor, posiblemente llegando a varios de cientos de víctimas. Sus crímenes abarcaron secuestros, abusos, torturas y asesinatos bastante violentos. Solía ganarse la confianza de sus víctimas presentándose como alguien amigable y generoso antes de llevar a cabo sus terribles actos. El modus operandi de Garavito incluía atraer a sus víctimas con regalos, comida o dinero. Una vez se ganaba su confianza, procedía al secuestro y perpetraba actos inimaginables de violencia. Posteriormente, abandonaba los cuerpos en áreas apartadas. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Meta, Luis Alfredo Garavito Cubillos fue capturado mientras intentaba abusar y asesinar a otra persona que había secuestrado horas antes. Un habitante de la calle escuchó los gritos de auxilio de un niño y al intervenir ahuyentó a Garavito con piedras, liberando con ello al menor. La policía fue alertada y capturaron al sospechoso, quien inicialmente se identificó con un nombre falso, Bonifacio Morera Vizcano. En junio de 1999, un equipo interdisciplinario de la Fiscalía, tras investigar varios casos, identificó a Garavito como el principal sospechoso de todos ellos. El 28 de octubre de 1999, Garavito fue interrogado y tras cerca de 8 o 9 horas de interrogatorio, confesaría varios homicidios, incluyendo casos en Tunja, Génova, Santa Bárbara, en Palmira y otros, sumando en total 172 en 11 departamentos distintos de Colombia.
Se estableció que Garavito había sido víctima de abuso y sería esto lo que provocó su comportamiento adulto. Su historial criminal se remonta a octubre de 1992, marcando su primer homicidio en Jamundí, Valle del Cauca. Su captura llevó a la revelación de la magnitud de sus crímenes y al descubrimiento de múltiples fosas comunes. En una entrevista de Guillermo Prieto Larrota Pirri, el 14 de enero del 2006, transmitida por la RCN el 11 de junio de 2006, Luis Alfredo Garavito negó haber cometido ciertos actos violentos. En cambio, afirmó que su participación en los crímenes fue influenciada precisamente por creencias perturbadoras. Aseguró estar rehabilitado desde su incorporación a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en agosto de 2003. Durante la entrevista expresó su deseo de redimirse y contribuir a la sociedad. Garavito enfrentó también otro proceso judicial por un crimen en el Valle del Cauca, que es independiente de sus crímenes anteriores. Finalmente, este hombre fue condenado por 189 crímenes y confesó haber cometido más de 300. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! En el año 2000 fue sentenciado, como mencionábamos al inicio, a 1853 años y 9 días de prisión, la pena más larga de la historia en Colombia hasta ese momento. Debido a una ley colombiana que limita la duración de la prisión a 40 años, su condena fue reducida a 22 años en total, el máximo permitido por la ley en ese momento. Según un documento del Consejo Superior de la Judicatura, se informa que Luis Alfredo Garavito habría cumplido una de las condenas en su contra el 25 de noviembre de 2011, pero aún enfrentaba aproximadamente 20 procesos que le impedían obtener la libertad. También se destaca que la República de Ecuador solicita la extradición por crímenes cometidos contra niños en ese país. La justicia colombiana consideró reducir su condena por su colaboración en la recuperación de cuerpos y por mostrar buena conducta. Sin embargo, la Ley de Infancia y Adolescencia establece que no aplicarían rebajas de pena ni otros beneficios en casos de homicidios o abusos. En marzo de 2020, Garavito fue trasladado a un hospital debido a una leucemia no especificada. En julio de 2021 se aprobó la cadena perpetua para asesinos y abusadores en Colombia, aunque no se aplicaría de manera retroactiva a Garavito. A pesar de las especulaciones sobre su posible libertad condicional, esta, evidentemente, fue denegada. El expresidente Iván Duque expresó su firme rechazo ante la posible liberación de este hombre y lo describió en términos muy críticos. En lo que respecta a la salud mental, un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Pontífica Bolivariana sugiere que Luis Alfredo padecía un trastorno antisocial de la personalidad. Además, se identificaron múltiples síntomas y síndromes antisociales en su perfil psicológico, incluyendo ausencia de empatía, autoestima distorsionada, impulsividad y psicopatías diversas. En horas de la tarde del jueves del 12 de octubre de 2023, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPE, confirmó el fallecimiento de Luis Alfredo Garavito, considerado el peor asesino en serie en la historia de Colombia, en un hospital de Valledupar. Durante su tiempo en prisión luchó contra un doloroso cáncer, incluyendo leucemia linfática crónica y un tipo de cáncer en su ojo izquierdo, que transformaron drásticamente su apariencia. Cabe destacar que en el momento de la realización de este vídeo no había más información al respecto. En conclusión, Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como La Bestia, es tristemente famoso por ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Colombia y uno de los criminales más perturbadores de la región. Su caso pone de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de justicia y seguridad para prevenir y abordar crímenes de esta naturaleza. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.